la palabra que voy a compartir con ustedes está en Isaías 40. Vamos a leerla. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Jehová. Esta palabra de Dios era necesaria que el pueblo de Israel la recibiera, porque estaba viviendo tiempos convulsionados, tiempos que había profecías de que iban a ser llevados en cautiverio a Babilonia, que todo la casa de Dios iba a ser vaciada y había una angustia y una desazón en el corazón de ellos. Entonces el Espíritu Santo vino a Isaías y le dio esta palabra para el pueblo. La vuelvo a leer. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Jehová. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Fíjense qué preciosa profecía y qué preciosa promesa que le estaba dando el Padre Jehová a todo su pueblo. Le estaba diciendo, quédense tranquilos, crean en mí. El Espíritu Santo le dice a Isaías hablarle al corazón, no a los oídos, no a la mente, sino hablarle al corazón, porque esta palabra, este mensaje tenía que penetrar en lo más profundo de ellos para poder cumplir y poder guardarlo hasta el tiempo que Dios dispusiese de lo que Él prometía. Nosotros hoy tenemos que hacer lo mismo. Cada palabra que el Señor nos habla, cada palabra que recibimos, ya sea a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de pastores, tenemos que atesorarla en nuestro corazón, porque nuestro corazón es donde Él habita y en nuestro corazón es donde se afianza nuestra fe, nuestra total certeza de que eso se va a cumplir. Entonces le decía, hablarle al corazón de Jerusalén y decirle que su tiempo ya ha cumplido. Todos sabemos que en ese momento el pueblo judío estaba viviendo bajo la ley, ¿no es cierto? Y eso era muy duro para ellos, porque también nosotros lo sabemos que por la ley nunca podemos llegar a ser perdonados ni podemos llegar a la perfección. La ley mostraba el pecado y lo confrontaba con él, entonces, pero a la vez no lo solucionaba, entonces generaba una culpa y una situación en los corazones de ellos que era muy profunda y muy seria, ¿no? Pero Dios tenía un propósito, siempre tuvo y en ese momento también lo tenía. El propósito era de confrontar al pueblo de Israel, que por la ley no podía él llegar a la salvación. Era como una preparación de la necesidad que debería tener el pueblo de Dios de un Salvador, de un Mesías. Entonces le dice, avisadles que su tiempo ya ha cumplido. Es decir, no es que esto fue en el siglo VIII, antes de Jesucristo, faltaba un montón para que Él viniera, pero ya el Espíritu Santo estaba anunciando los corazones de que Él iba a venir. Ustedes fíjense que Dios siempre hace eso con nosotros, con su pueblo, con los que lo seguimos, con los que lo oramos, buscamos. Él nos va hablando, aunque sea mucho tiempo antes, nos va acostumbrando y nos quiere dejar afirmado para que a su vez, si no es en nuestro tiempo, podamos transmitirlo a las próximas generaciones. Era tan importante los mensajes de Dios que tenían que atesorarlo y tenían también que transmitirlo. Entonces le dice el Espíritu Santo por medio de Isaías al pueblo, ya su tiempo es cumplido, dice, que tu pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová
por todo, que doble has recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Hasta ese momento el pueblo recibía nada más que una vez al año la consumación del pecado por medio del sumo sacerdote, por ofrendas y sacrificios, pero volvía a estar en la misma situación mientras que transcurría el próximo año. Entonces era una necesidad continua de un Salvador. Pero acá Isaías le estaba diciendo: consolaos, consolaos, pues ya se ha cumplido el tiempo de vuestro pecado. Ya no va a haber más condenación, porque han recibido el doble. Qué tremendo, ¿no? Yo cuando leía esto me acordé de Hechos 13:39, que dice que por la ley, el hombre no había alcanzado a conseguir el perdón de sus pecados, pero en Jesucristo, por fe, lo había alcanzado. Y ahí me di cuenta que lo que hablaba Isaías, en este caso, del doble, te ha llegado por la mano de Jehová, era Jesús, porque Jesús es el único que realmente podía llevar el pecado, llevar la culpa, llevar la condenación y aparte traer vida abundante en forma absoluta, vida abundante, sabiduría, amor, conocimiento de Él. Es decir, era una doble porción, ¿se dan cuenta? Pero eso iba a ser cuando llegara el tiempo de Dios. Pero el pueblo le costaba entender eso, porque no lo veían. Fíjense que la ley fue hecha de una forma que condenaba lo que se veía, lo más tangible, lo más material. Los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no desearás la mujer de tu prójimo, eran cosas visibles, tangibles. Pero lo que estaba diciendo el Espíritu Santo es que cuando viniera el Mesías, ese primer paso de lo material se iba a profundizar de tal manera que ya el Señor nos iba a hacer ver y andar en otros caminos, como decía hace un ratito el pastor, mucho más profundos y desconocidos para el hombre. Entonces, vemos que Isaías quiere que el pueblo se consuele con la esperanza de un futuro Salvador que va a ser perfecto para cubrir todas las necesidades que tenía ese pueblo por haber caído en pecado. No solo él, sino toda su creación. El Señor tenía un plan de redención perfecto que se cumplía en Jesús. Y ese pueblo se fue preparando, porque esta palabra era leída por los sacerdotes en las sinagogas y era conocida. Por eso a veces yo pienso: Señor, ¿cómo puede ser que a los judíos le cueste tanto reconocer al Mesías? Cuando en toda la palabra de lo que más se habla y del centro de la palabra es casualmente el Mesías, el Salvador, que iba a ser Jesús. Pero el Señor seguía conduciéndose así con su pueblo, los iba encaminando a su verdad, a su palabra, a su esperanza. En el versículo 3 dice: vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Fíjense que esto que ya anunciaba en la época de Isaías el Espíritu Santo, se concretó en Juan el Bautista. El Espíritu lo eligió a él y él fue el que preparó el camino de la venida del Mesías. Él fue el que proclamaba en el desierto el arrepentimiento, la necesidad de prepararse para el Dios que venía a salvarlos, el Dios que venía a traerles una nueva dispensación, un nuevo testamento, una nueva vida que era toda renovada en Él. Ya en esa época se fue preparando. ¿Qué pasó? El pueblo judío, muchos reconocieron
a Juan el Bautista lo relacionaron con esta profecía de Isaías. Decían, él es el que clama en el desierto y preparaba el camino para el Señor. Pero esta profecía tiene una vigencia actual también, porque Dios ahora nos está diciendo a nosotros, a su iglesia, a sus hijos, que también nos preparemos. Y esta vez no hay un Juan el Bautista, no hay un hombre, no hay una mujer. Esta vez el que trae ese llamado es el Espíritu Santo. Y fíjense que aquí también lo decía Isaías, porque Isaías decía, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Cómo es que Dios trata con nosotros ahora, una vez que vino el Mesías y nos trajo la redención absoluta y también permitió que por la fe viviera el Espíritu en nosotros? De esta forma, a solas, porque en conjunto podemos hablar de Él, podemos compartir cosas, pero el trato que nos cambia, el trato que nos pule, que nos limpia, que nos transforma en otra persona, es el estar a solas con Él, ese encuentro íntimo, ese encuentro que tendría que ser muy seguido, casi permanente, porque Dios nos creó para trabajar juntos con Él. Él hace en nosotros, pero nosotros tenemos que recibir esa obra y a su vez estar dispuestos a recibir más. El Espíritu Santo ahora nos está llevando otra vez, nos está avisando y nos está llevando otra vez a una preparación especial. Esta es distinta. Esta yo les diría que es la última preparación que el pueblo de Dios va a tener para con su Dios, porque va a ser el encuentro final, el encuentro en que Él nos venga a buscar. Entonces, nosotros tenemos que tomar esta voz del Espíritu Santo, tenemos que tratar de cambiar. Yo les digo que aunque el Señor Jesús nos salvó en la cruz, nos dejó ese don maravilloso que es el Espíritu Santo, sin embargo, igual luchamos, igual tenemos luchas con nuestra carne. Antes era imposible cumplir la ley, ahora es posible, pero no es fácil. Entonces tenemos que luchar con Él. La palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero tenemos que estar en Cristo. Y muchos de nosotros nos olvidamos que es estar en Cristo. Sí recordamos que Él está en nosotros, sí sabemos que Él está en nosotros, porque sin un montón de cosas no podrían haber ocurrido en nuestra vida. Cosas a veces cotidianas, simples y otras veces grandes, extraordinarias. Solamente por la vida de Él en nosotros ocurre. Pero Él nos pide que también estemos en Él para poder conformar esa obra perfecta en nosotros. ¿Cómo nos va a ser semejante a Él si nosotros no permanecemos en Él? El permanecer en Él lleva consigo una dependencia, una humildad, una obediencia, una fe que tiene que ser renovada en nosotros cada día. Y eso es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, pero nosotros la tenemos que activar, avivar. No tenemos que dejar que eso se enfríe, ni se torne lejano, ni frío, tenemos que lograr mantener ese fuego para poder permanecer en Él. El Señor nos pide que limpiemos todas nuestras vestiduras, pero no por fuera, sino por dentro también. En el Antiguo Testamento era siempre lo visible, pero cuando Cristo vino, Él no solo vino a cumplir la ley, que era ya bastante difícil para el hombre, sino a perfeccionarla. Porque Él decía que no bastaba, no hacía falta que el hombre pecare, sino si en su corazón o en sus pensamientos había pecado, lo había pensado, ya había pecado. ¿Se dan cuenta? Jesús cambió el paradigma del hombre. Antes
era lo visible, lo natural. Cuando Él vino, apuntó a lo interno. Él quería que fuéramos investidos de su persona y después nos revestiría de Cristo. Pero era necesario que Él estar en nosotros y nosotros en Él. Y fíjense que también Isaías, en el versículo 4 lo dice, porque fíjense lo que él empieza a decir: todo valle sea alzado. Todos hemos conocido valles, yo he vivido en valles, y valles no es solo el valle de muerte, es el valle del temor, el valle de la inseguridad, el valle de la frustración, el valle del fracaso. Todas esas cosas hacen que nuestro ser muchas veces entre en un valle, se sienta poco, se sienta debajo, se siente debajo del lugar que a él le corresponde. Muchas veces el maltrato, muchas veces el desprecio, la desatención, el tomar a otra persona como algo insignificante, produce ese efecto en el otro. Entra en un valle y el Señor dice: no, yo ahora no quiero más valles, yo quiero que ese que está en el valle me conozca. Por eso es fundamental estar en Cristo, porque cuando uno entra en Cristo, el valle se va. Él te pone en la altura, te da una identidad de hijo, te da una identidad de pueblo, de familia con Él, y Él te enaltece, no para que te enorgullezcas, sino te dice lo que sos de verdad. Quita las mentiras del diablo de tu corazón y de tu mente y pone su verdad. Solamente en Él, y sos restaurada. También dice que bájese todo monte y todo collado. Ese es otro problema, que Dios quiere que su pueblo encuentre ese equilibrio de la unidad. ¿Cómo podemos ser unidos? ¿Cómo podemos ser algo que está entrelazado entre sí si uno se siente nada y otro se siente todo? ¿Se dan cuenta? El Señor decía: no, vengan a mí, porque yo necesito poner la altura a todo mi pueblo, la que le corresponde, la que yo tengo para cada uno de ellos. Dice después también: y lo torcido se enderece. Qué tremendo, ¿no? Todo esto es torcido, porque tanto el valle como la montaña son caminos torcidos que no son los del Señor. Y Él necesitaba que nuestras veredas, nuestro caminar, sea un camino derecho, recto. Por eso Jesucristo es el camino. Por eso tenemos que ir a Cristo una vez más. Es una necesidad que, como decía hace un ratito el pastor, sí, estamos sentados en el cielo, pero tenemos los pies en la tierra y Él nos conduce en ese camino, porque en realidad el estar sentados en el cielo es el camino que es Cristo. En Él podemos estar en los dos lugares como estuvo Él. En Él podemos estar tanto en el cielo como en la tierra. Entonces es necesario que caminemos y que estemos en Él. Dice: y termina este versículo diciendo: y lo áspero se allane. Ustedes vieron que si hay algo que anhela el Señor es la unidad de su cuerpo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque en la unidad es cuando el cuerpo de Dios funciona. Si nosotros estamos separados, todas estas cosas hacen que su cuerpo no se vea como cuerpo de Cristo, se vea como algo disfuncional, algo anacrónico, algo que choca a una persona áspera. No sé, ¿a ustedes les gusta estar con personas ásperas? Generalmente uno trata de poner un poquito de distancia. Una persona que todo el tiempo está en un valle y no se cree nada, llega un momento que también tiene que ser restaurada. Es decir, todo esto necesita una restauración.
Y todo esto somos nosotros, porque no es que es uno, es otro, todos nosotros en nuestro corazón. Por eso el Espíritu le decía, háblales a su corazón, para que ellos reconozcan todo esto que iba a venir después. Nosotros en nuestro corazón tenemos altivez, como tenemos también a veces, somos unas pobrecitas que no valemos nada, como también tenemos asperezas, como también tenemos caminos torcidos. Y eso es un trabajo que Él nos deja, pero es un trabajo maravilloso que nos deja, que solo lo podemos hacer con Él. Y aparte tenemos la promesa de que Él lo hace y que Él ya nos dio la victoria y ya nos da la victoria cada vez que lo buscamos. Entonces, esto que hablaba hace 2000 y pico de años atrás Isaías, casi 2800 años atrás, el Espíritu Santo lo siguió hablando y ahora lo vuelve a traer. ¿Por qué lo vuelve a traer ahora? Porque ustedes verán que no solo el hombre está convulsionado, la naturaleza está convulsionada, el mundo está convulsionado. Es un tiempo que Dios está llamando nuestra atención. Es un tiempo que Dios nos está mostrando señales extraordinarias, cosas que nunca pasaron, en todo ámbito. Nos quiere decir, despiértense, fíjense, entiendan mis tiempos. Ustedes entienden los tiempos naturales, pero entiendan mi tiempo. Así como llegó el tiempo de la gracia a través de Jesucristo, e Isaías lo profetizó 760 años antes, y Jesucristo llegó, a partir de Jesucristo se empezó a hablar sobre la época de la gracia, que no era otra cosa que iba a ser conseguida por Él a través de su muerte y resurrección, que el don del Espíritu Santo en nosotros. Esa fue la promesa más maravillosa, junto con la de Jesús, que el Padre nos dio, porque en ellos dos, en Cristo y en el Espíritu Santo, tenemos la victoria. Ese camino de gracia que transitamos hasta ahora tiene un fin también. Y ese es el fin, y el fin es, la llegada de Cristo a buscar a su pueblo. Eso para la iglesia. Entonces ahí también hace falta una preparación especial. Ahí también necesitamos estar preparados, realmente, no preparados un poquito, preparados como quiere Él, porque Jesús nunca apuntó a lo superficial. Jesucristo siempre fue a lo profundo, a lo bien profundo, porque Él sabía que ahí, en esa profundidad de nuestro ser, estaba la raíz que nos había alejado de Él, que era la rebelión, la rebeldía. Entonces Él tiene que enderezar todo. ¿Se dan cuenta? Todos nuestros caminos fueron torcidos. Todo el orden divino con que Dios nos creó fue alterado. Y eso tiene que ser restaurado absolutamente. Y eso lo puede hacer el Espíritu en nosotros. Y nosotros en Jesucristo. Soy reiterativa, pero creo que es importante, que es el punto necesario, porque sin Él no podemos hacer nada. Sin Él no lograremos ni santidad, ni perfección. Dios nos pide que seamos santos como Él es santo, que seamos perfectos porque Él es perfecto, porque Él es perfecto. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esa perfección si no es en el mismo Dios, en el mismo corazón de Él? ¿Entienden? Él lo hace posible en nosotros, pero nosotros tenemos que estar en Él. Es el secreto de la victoria del cristiano, estar en Cristo. Cuando el Señor venga, porque aparte, quiero agregar esto, al estar en Cristo se genera una comunión diferente, se genera algo entre el hombre y Dios tan íntimo y tan fuerte, que es lo que produce los cambios, es lo que produce lo imposible por el hombre, lo produce Él.
Y también nos da una revelación de nuestro Dios, nos da una revelación de Jesucristo, nos da una revelación del Padre, nos da una revelación del Espíritu Santo. Todo eso conforma el conocer a Dios, tener un conocimiento de Él. Entonces, cuando Él venga, ¿qué es lo que va a buscar? Va a buscar al que lo conozca. Él dice que cuando golpeaban y Él no le abría la puerta, por más que habían hecho muchas cosas, Él le dice, no los conozco. O sea que no solo nosotros tenemos que conocer al Señor, tenemos que ser conocidas por Él. ¿Y cómo somos conocidos por Él? Estando en Él. Es simple. Y uno dirá, estar en Él es complicado. No, porque estar en Él es reconocerlo a Él, es buscarlo a Él. Él dice, buscadme y me hallaréis. Buscadme y viviréis. La vida está en Él. Entonces, nuestra obligación como hijos de Él, como familia, como cristianos, es buscarlo a Él. Él después nos da todo, el conocimiento, nos revela la verdad, nos da la bendición, todo. Pero estar en Él en forma real, en forma práctica, en forma, no un ratito sí y un ratito no. No, Señor, vos sos todo. Y al ser todo, tengo que ir a vos en todo. Yo me acuerdo que mi hermano me decía, no, a Dios no se le pide todas las cosas, se le pide las cosas importantes, la salud. Yo no le puedo pedir trabajo a Dios. Y no sé si entendió, pero le dije, es que Dios es el todo nuestro y solo lo encontraremos las cosas en Él. No las podemos buscar afuera. Él nos enviará un trabajo, Él nos enviará, nos dará la sabiduría, las capacidades, pero lo fundamental está en Él. Y si nosotros nos mantenemos independientes de Él, vivimos en valles, en montes, en collados, en caminos torcidos, en caminos ásperos. Pero si nosotros vamos a Él, y esa es la función de un hijo, ir al Padre, Él nos va a conducir. La oración de Habacuc al final es preciosa porque hablando de valles y de montes dice, Él te dará pies como de cierva y andarás en tus alturas. ¿No es maravilloso? No son las alturas mías, son las alturas de Él para mí, las alturas de Él para Graciela, las alturas de Él para cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso, porque así se va a conformar lo que vamos a leer ahora. Una vez que lleguemos a esta unidad de cuerpo, a dejar de separarnos por virtudes o por dones, no importa. ¿Saben cuál es la mayor virtud para Cristo? Que nosotros cumplamos en forma perfecta su voluntad. Él después ordena todo. Y si hago eso yo, lo hace eso cada uno de ustedes, ¿qué ustedes se imaginan que se va a lograr? Se va a lograr una unidad, una demostración de cuerpo tan impresionante, porque yo no voy a estar luchando contra mi hermano por quiero tener razón, por un ministerio, no, vamos a estar realmente unidos, porque Él nos va a hacer andar en las alturas que Él preparó para cada uno, y ahí va a estar nuestra fortaleza y nuestro gozo, en cumplir con la voluntad de Dios en todo sentido. Cuando ocurra esto, que es un trabajo que la Iglesia lo tiene que hacer en forma individual y en soledad con su Dios, va a ocurrir esto. Dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros pensamos las barreras que se levantan de nuestra carnalidad, de nuestra vanidad, de nuestro orgullo, cuando nosotros podamos con total integridad y sinceridad
entregarnos al Señor y Él vaya quitando esas asperezas, esas torceduras, esos valles. Vamos a conformar algo tan precioso que lo dice la palabra, y aparte Él lo está diciendo, porque la boca de Jehová ha hablado. Esto se verá, esto va a ser la gloria de Dios que va a cubrir la tierra y los mares. Y esto vamos a hacer nosotros, porque la gloria de Él somos nosotros, pero nosotros en una situación espiritual totalmente controlada y gobernada por Él, ahí se verá la gloria de Dios. Hace mucho tiempo, ya algunos se los conté, pero hace mucho tiempo el Señor un día me dijo que saliera a caminar, que Él me quería hablar. Y yo al principio dudaba, vieron que a veces uno, era raro. Yo en ese momento trabajaba en un kiosco y en realidad había venido una hermana de la iglesia a visitarme y me dijo, mira Marta, a mí me había dicho que yo saliera a caminar, pero no, cuando ella me lo dice, a mí vine porque Dios me dijo que salgas, que vayas, que camines, que Él te va a decir algo. Entonces dije, no, acá esto es Él. Entonces me fui y empecé a caminar y a la cuadra de haberme ido, encontré una florcita de trébol. Ustedes vieron que la florcita de trébol es insignificante, es chiquitita, pero tiene un color, a mí me encanta. Y es en sí, no sé, uno la ve y parece que fuera algo extraordinario, y es una cosa pequeña, frágil, que fácilmente se seca, se arruina, que es lo que dice la palabra más abajo de nosotros, ¿no? Que el hombre es como hierba. Y la junté, la corté, y cuando la corté me empezó a hablar Él. Y me habló mucho de la importancia que tenían las cosas pequeñas para Él, porque todo principio es pequeño. El principio generalmente no es grande, siempre el principio es pequeño, porque Él lo que quiere es eso, forjarnos, hacernos a su forma, a su manera, perfeccionarnos. Y me siguió hablando. Bueno, volví muy contenta, la florcita ya se había marchitado todo, pero ¿qué pasó? A los 15 días yo tomo un tren, que es el tren de la costa, para venir, iba a la iglesia Belgrano en ese momento. Y cuando subo al tren, miro por el costado y les puedo asegurar que fue una cosa tremenda. Dios me mostró, pero en lo natural, todo un manto de esas florcitas insignificantes que cubría como una cuadra. Yo cuando vi eso no podía creer la belleza que eso representaba. Y hoy les quiero decir que esa florcita de trébol somos cada uno de nosotros. Somos nosotros, frágiles, pequeños, sí tenemos la belleza del don que nos ha dado Él, de lo que Él puso en nosotros, pero después somos nada. Ahora, cuando esa pequeña e insignificante florcita se une a un montón de florcitas iguales, porque no eran distintas, eran iguales, era la gloria de Él. Era como ver algo glorioso, porque es maravilloso, porque ya no ves la florcita, ves el todo, ves el cuerpo, en el caso de nuestro con Dios. Entonces, cuando nosotros lleguemos a esa instancia, Él va a poder manifestarse. Y eso será antes de que nos venga a buscar, porque el mundo tiene que ver la gloria de Dios. Y a veces uno dice, el enemigo la retrasa, no, somos nosotros que la retrasamos, es su iglesia que la está postergando, porque no se decide a postrarse realmente. Yo entiendo que por ahí no todo el mundo tiene mucho tiempo, pero siempre hay un tiempo para Dios, tiene que haber un tiempo para Dios, o a la noche, o a la madrugada, o a la mañana, o a la tarde. Cuando uno es grande, el tiempo lo encuentra, porque tiene menos cosas que hacer, menos obligaciones. El problema es cuando uno es joven, que está lleno de fuerzas, entrando a formar familias, trabajos, es difícil.
Pero si uno solo le pide al Señor, Señor, dame ese tiempo para vos, ¿ustedes piensan que no se lo van a dar? Sí, y se lo va a dar en forma perfecta. Porque el tiempo con Él no es cualquier tiempo, no es sentarme y decir, Señor, a ver qué me... No, es algo que cuando Él empieza a venir, Él transforma en algo extraordinario ese tiempo. Cuando Él está con un hijo que anhela encontrarse con Él de corazón, Él viene y Él hace cosas que el hombre no se imagina. Cosas que a veces son sencillas pero extraordinarias. Cosas que a veces son inmensas, milagros, pero a la vez el hombre, una vez que lo disfrutó, muchas veces se olvida rápidamente de eso. Se olvida de las cosas tremendas que hizo Dios. ¿Por qué? Porque va perdiendo ese gusto de estar con Él. No tiene que ser una obligación. Al principio es como nos dice siempre el pastor, cuando empezamos a orar, nos cuesta, pero cuando entramos en la presencia de Él, todo se transforma, todo es distinto. Eso tiene que ser un tiempo de gusto, de deleite. Tiene que llegar nuestro corazón a decir, como dice el Salmo, deleítate en Jehová, deleitémonos en Él, y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón, que en realidad serán las de Él, porque al estar tan unidos y deleitarnos tanto en Él, nuestro deleite es Él. Entonces el fin del discurso, como diría Salomón, el fin del discurso es: entremos a cuentas con Dios. Hagamos como hizo David, como hicieron tantos en la antigüedad y ahora también lo siguen haciendo. Entremos a cuentas con Él, dejémonos limpiar. Nos cuesta porque nuestro orgullo está siempre despierto, nuestra distracción está siempre dispuesta para interferir, pero Él es más fuerte. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Preparémonos porque el Señor vuelve pronto y Él quiere encontrar a su novia sin mancha y sin arruga. Y nosotros nos estamos preparando para esa situación, para esa ocasión. ¿O somos como las vírgenes que se olvidaron la lámpara, el aceite, descuidadas? Nosotros tenemos que estar pendientes de Él, de su palabra, pendientes de lo que Él quiere, porque así conozco su voluntad en mi vida. En la tuya es igual. Búsquenlo de todo corazón y Él proveerá del aceite para las lámparas, de las ropas emblanquecidas, quitará toda arruga y toda mancha y estaremos esperándolo en forma preciosa. Que Dios los bendiga mucho.